Bienvenidos al curso internacional 2022, Las interrogantes del siglo XXI, impartido por la Academia Pensamiento Crítico y la Fundación de Investigaciones Marxistas. En el primer ciclo trataremos dos temas: hegemonía estadounidense o nuevo orden mundial, y reinicio del capitalismo o crisis sistémica. Hoy iniciamos el curso con la ponencia de Augusto Zamora Rodríguez, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y ex embajador de Nicaragua en España. Entre sus libros debemos destacar Política y geopolítica para rebeldes, irreverentes y escépticos, Malditos libertadores, El derrumbamiento del orden mundial. Sin más preámbulos, adelante, profesor. Buenas tardes, buenos días. Para hablar de este tema, debemos empezar en primer lugar con la economía. En la década de los 50, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos representaba el 50% del Producto Interior Bruto mundial. Es decir, solo Estados Unidos tenía el 50% de la riqueza que producía el planeta. Desde esa base de poder se expandió por el mundo, estableció una red impresionante de bases militares y desarrolló una presencia mundial que todavía perdura. Sin embargo, al día de hoy, en este año 2022, el PIB de Estados Unidos es apenas del 18-19% del PIB mundial. Un PIB que, medido en términos de capacidad de poder adquisitivo, es incluso inferior al PIB de China. Con lo cual tenemos una inversión de la situación económica mundial en relación a la que existía en la década de los 50 del pasado siglo. Con la destrucción o suicidio de la Unión Soviética, en Estados Unidos se estableció un nivel muy alto de euforia y se declararon los vencedores de la Guerra Fría, y desaparecida la superpotencia soviética, en Estados Unidos surgieron think tanks muy poderosos que propugnaron lo que le llamaron el New American Century, el nuevo siglo estadounidense, que significaba de manera resumida que Estados Unidos era la única superpotencia mundial, y como era la única, no era superpotencia, sino hiperpotencia, y que en tal condición podía modelar el mundo de conformidad con sus intereses y su visión de hiperpotencia. Desde este punto de partida se lanzaron una serie de guerras de agresión, la primera de las cuales fue contra la reducida Yugoslavia de Serbia y Montenegro en 1999, y después se continuó con Irak 1, Afganistán, Irak 2, Libia, se intentó en Siria, pero ahí intervino Rusia y la operación pasó. Continuó con el golpe de Estado en Ucrania, y aquí ya las cosas, digamos, que empezaron a torcerse o a cambiar para los propósitos de Estados Unidos de establecer una hegemonía global en el mundo en el presente siglo. Y aquí se da otra situación que, aunque sus orígenes se remontan a los principios del siglo XXI, es la alianza entre Rusia y China, que se consolida realmente cuando asciende al poder en China Xi Jinping, y ya inicia con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, un proceso de acercamiento, de relaciones que se va ensanchando hasta convertirse en lo que ellos llaman una asociación estratégica. Una asociación que es económica, energética, política, pero sobre todo
es compartir una visión estratégica de un nuevo sistema mundial que originalmente propugnado por Rusia y por Putin, considera que el mundo es hoy una sociedad multipolar. En otras palabras, que ya no hay un único polo de poder, sino que en el mundo se ha establecido o han surgido al menos 4 polos que estarían identificados con China, Rusia, India y Estados Unidos. Europa, la Unión Europea, habría podido ser un 5º polo de poder. Sin embargo, al plegarse absolutamente a las políticas de Estados Unidos, perdió la ocasión de establecer un modelo autónomo y de hacer de Europa un sujeto internacional activo en el panorama mundial. Y desde ese plegamento a Estados Unidos, la Unión Europea, a pesar de su enorme poder económico, científico, técnico, cultural, no cuenta en este juego. En el presente, y a raíz de la operación Rusia en Ucrania, que yo he llamado y considero la primera guerra geopolítica del siglo XXI, la situación ha cambiado en el sentido de acelerar las contradicciones entre la alianza ruso-china y Estados Unidos. ¿Qué es esto? Verá, Estados Unidos tiene un plan estratégico que se definió claramente en el año 2018, que consiste esencialmente en crear 2 frentes políticos, económicos, militares, que yo le llamo uno, el Frente Atlántico, que estaría conformado por la Unión Europea y la OTAN, que son las 2 caras de la misma moneda, y un Frente Pacífico que dirige Estados Unidos apoyándose en Japón, Australia y Corea del Sur. Este es un proceso para crear una pinza que busca cercar a Rusia por el Atlántico apoyándose en la OTAN y a China en el Pacífico en una red de alianzas que Estados Unidos está construyendo, pero como les decía, tiene su fundamento material en los tratados bilaterales de Estados Unidos con Australia, Japón, Corea del Sur y ahora con el llamado AUKUS, es decir, la alianza militar entre Australia, Reino Unido, United Kingdom y Estados Unidos. Esta situación es una repetición, mutatis mutandis, de lo que se vio en la Segunda Guerra Mundial, que básicamente se desarrolló en 2 frentes. El frente europeo, que era el frente atlántico, contra la Alemania nazi, la Italia fascista y sus aliados, y el frente pacífico, que lo llevó a cabo Estados Unidos, sin olvidar que no peleó solo Estados Unidos, sino que la ambición desmedida de Japón le llevó a abrir un frente militar gigantesco que iba de Filipinas hasta la península coreana con China como epicentro, de manera que Estados Unidos combatió contra Japón, pero con Japón combatiendo en un arco geográfico inmenso y con el problema gravísimo para Japón de que no disponía ni de minerales ni de energía, hidrocarburos, petróleo, de forma que a Estados Unidos le resultó relativamente fácil la derrota de Japón, no podía ser de otra manera, entre otras razones, y este es un dato que no se suele mencionar, porque el 50% del potencial militar de Japón estaba consumido en la guerra contra China.
realmente Estados Unidos combatió contra 1/3 del potencial militar de Japón, porque los otros 2/3 los tenía Japón en este amplio frente de Filipinas a Corea. Con lo cual, Estados Unidos pues logró la derrota de Japón, y hasta que derrotó a Japón, Estados Unidos decidió participar en el Frente Atlántico con el archifilmado, archifamoso desembarco en Normandía, que ha generado en Europa lo que yo le llamo el síndrome de Alejandría, que es similar al síndrome de Estocolmo. Y es que aquí en la psicología de Europa Occidental, aquel desembarco fue como la llegada de Superman, de Batman, de Aquaman, de Spider-Man a salvar a Europa, y eso ha quedado tan interiorizado en la psiquis europea, entre otras razones porque Estados Unidos y sus aliados han machacado a los pueblos de Europa con esa imagen, que aquí se cree que el desembarco en Normandía ganó la Segunda Guerra Mundial, aunque cuando desembarcan en Normandía ya el Ejército Rojo había desbaratado la espina dorsal del ejército nazi. Y mientras los aliados anglo-estadounidenses combatían en Bélgica, el Ejército Rojo estaba a 80 kilómetros de Berlín. Es decir, pero todo esto, a fin de cuentas, a lo que voy, es lo que ha determinado que Europa haya sido incapaz de generar su propia autonomía, de manera que en este juego de poder que hay ahora, que en muchos aspectos recuerda los juegos de poder del siglo XIX, solo hayan quedado realmente 3 grandes protagonistas y uno que está ahí, que es un país clave en todo este juego, que es India, y a la que Estados Unidos intenta atraerse casi desesperadamente a su frente pacífico, porque realmente los aliados que Estados Unidos tiene en el Pacífico, con excepción de Japón, son muy débiles. El único país que podría aportar un peso definidor y definitivo por población, por posición geográfica y por potencial militar es India. Ahora, India es un país históricamente aliado de Rusia, desde los tiempos de la Unión Soviética. Hace poco, en diciembre, en un viaje de Putin a Nueva Delhi, Rusia e India renovaron el pacto estratégico de 10 años que tienen ellos para el desarrollo militar, político, económico, y la India se ha negado hasta el momento a ser un peón más en el juego de Estados Unidos, porque los indios obviamente tienen sus propias preocupaciones, sus propios intereses, y ellos quieren para ellos un lugar específico en este juego mundial de zonas que no vamos a llamar de influencia, sino de confluencia, cooperación, porque ya eso de la zona de influencia es un concepto desfasado, ¿ya? Y lo que se está planteando, y esto es un dato que yo quisiera que retuvieran, porque de eso se habla muy poco en el mundo occidental y en América Latina, que somos el furgón de cola del mundo occidental, mucho menos, son los procesos que se están dando en Eurasia y que tienen como eje la relación entre Rusia, China e India. Esto se ha traducido en 3 foros de lo más relevante, el más importante de los cuales es la Organización de Cooperación de Shanghái, que yo la veo un poco como el anticipo de la sociedad internacional más plural y democrática que la que hay ahora, sin olvidar los BRIC, la reunión de Brasil, India, Rusia, China, Sudáfrica, que quiere representar, digamos, a todos los continentes de nuestro planeta, y otro foro que es mucho más relevante y menos conocido, que es el RIC, Rusia, India, China, donde se reúnen ellos a tratar sus asuntos y negocios. De hecho, cuando hay reuniones de la Organización de Cooperación de Shanghái, pues al mismo tiempo suele haber reuniones del RIC, que pasan más desapercibidas, pero en las que se tratan temas muy sustantivos, porque no hay que olvidar la difícil situación entre China e India.
a partir de la disputa fronteriza, pero también por una cuestión de ver quién de las dos tiene mayor peso en Eurasia o en esa región de Eurasia, y en la que Rusia es el elemento, digamos, pivote que permite servir de bisagra entre las dos potencias más pobladas del mundo, y cuyo papel ha sido muy determinante para lograr sentarlo, porque pensemos que en la Organización de Cooperación de Shanghái se logró algo que no se había logrado nunca, y era reunir a dos países enemigos, India y Pakistán, en un foro donde podían hablar sin estarse matando, que se ha logrado sentar en 3 foros a India y China, y que incluso se ha incorporado a Irán, que se formalizará su ingreso a la organización, a la OCS, en septiembre de este año. Es decir, que hay un movimiento en Eurasia muy importante en el que se está configurando una nueva sociedad internacional. Y yo en este punto quiero señalarles una cosa para que se hagan una idea más cabal de lo que está en juego. Cuando se fundó Naciones Unidas, la fundaron 50 países, de los cuales solo 13 no eran occidentales, metiendo América, al continente americano con Occidente, Europa. Ahora Naciones Unidas tiene 193 estados. Y dentro de esa configuración, los países occidentales somos minoría. Ya no digamos los países europeos. Sin embargo, atención a estos detalles. Si uno toma el mapa de dónde están los organismos internacionales del sistema de Naciones Unidas, se da cuenta de que un grupo de 10 países concentra prácticamente el 90% de las sedes de esos organismos. Y esto tiene un peso determinante en su funcionamiento. Es decir, la sede de Naciones Unidas está en Nueva York, la segunda sede está en Ginebra, la UNESCO está en París, la FAO está en Roma, la Organización Internacional de la Energía Atómica está en Viena, y así sucesivamente vemos que un grupo de países occidentales acapara todo el sistema de organismos internacionales, incluyendo los especializados. Y ojo, que hay otra cosa que es una auténtica barbaridad en el siglo XXI, y es que por un pacto no escrito entre Estados Unidos y Europa Occidental, el presidente del Banco Mundial debe ser siempre un estadounidense y el presidente del Fondo Monetario Internacional siempre un europeo. Esto es una barbaridad para los países del tercer mundo, porque a fin de cuentas, los que presiden estos organismos especializados de Naciones Unidas proceden de los oligopolios bancarios financieros de Occidente y aprovechan su dominio de esos organismos para reventar literalmente a los países del llamado tercer mundo en beneficio del sistema bancario financiero occidental. Entonces, es contra ese mundo que están trabajando los países de la OCS, encabezados por India, Rusia y China, para cambiar este modelo que mantiene la tiranía de Occidente de 1000 maneras, ya, sin que nosotros nos demos cuenta. Entonces, en el panorama que querramos hacernos de este siglo XXI, tenemos que tener una idea cabal de cómo está distribuido el sistema de Naciones Unidas, de cómo está organizado el orden internacional, para entender por qué Rusia y China están tan empecinados, como quedó claro en la declaración bilateral que suscribieron el 4 de febrero pasado, en cambiar ese modelo de tiranía encubierta de Occidente por un modelo multipolar más democrático, donde, por ejemplo, la sede de la FAO sea trasladada al Sahel en África, que es la zona más afectada por los problemas alimentarios, que la UNESCO
vaya a Alejandría, donde está la biblioteca magnífica que hizo el gobierno egipcio, ¿ya? Y así sucesivamente, para que realmente el sistema de Naciones Unidas sea un sistema realmente mundial, no lo que hay ahora. Entonces, en todo esto, esto es lo que está en juego, y cuando hablamos de hegemonía estadounidense, del nuevo orden mundial, estamos hablando de esto. Ahora bien, como yo les decía al principio, si en la década de los 50 del pasado siglo Estados Unidos era el 50% del PIB mundial, hoy es apenas como mucho el 19%. Sin embargo, está empeñado en mantener su hegemonía, sobre todo naval, ¿ya?, por encima de sus posibilidades, y esto nos acerca a dos panoramas, y con esto terminaré, dos panoramas que son bastante poco alegres o animados. Uno, un conflicto militar global en lo que Estados Unidos está montando dos frentes, el Atlántico y el Pacífico, que ya señalé, para combatir a Rusia y China, y el otro es una catástrofe financiera de un país sobreendeudado que sigue gastando lo que no tiene, porque en última instancia somos todos nosotros, al usar dólares, ¿ya?, los que estamos manteniendo un sistema que en sí mismo ya no puede. Para decirlo de otra manera, si Estados Unidos tuviera que responder por todos los dólares circulantes que hay en el mundo, sería como la crisis de 2008, en que no tendría ni vendiendo a todos los estadounidenses, a todos los niños, a todos los vehículos, todas las tierras, no tendría dinero para hacer frente a todo el capital circulante que hay en dólares. Entonces, estamos aquí ya en los bordes de algo que puede estallar y que estallará alrededor de 2030 en cualquiera de los dos sentidos, pero el más peligroso de todos ellos es el bélico, porque una cosa lleva a la otra, y por lo tanto hablar de hegemonía estadounidense en el siglo XXI no tiene sentido, pero hablar de un conflicto global provocado por Estados Unidos para intentar mantener una hegemonía que se le escapa por todas partes, sí es un panorama real y concreto, y sobre eso es lo que hay que pensar y trabajar, porque uno de los mayores problemas que se enfrenta en esta situación es la poca conciencia global que hay de los problemas que realmente está enfrentando el mundo, y de lo que Ucrania es apenas, digamos, el primer acto o la primera espita de esta bomba de tiempo en la que estamos. Gracias por su atención y saludos.